Bueno, vamos a ir cerrando esta tarde con un debate que vamos a generar junto a ustedes también. Espero que desde casa se animen a participar, pueden enviar algún mensaje. La idea es conversar sobre este Día Internacional de la Mujer. Hemos citado a Florencia Igarza, ella es periodista y comunicadora social. También trabaja en un medio de comunicación aquí en nuestra ciudad. Está con nosotros también José Luis Torres, es profe de historia en algunas instituciones educativas. Y con ellos vamos a tocar este tema. ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias. Hola, Ivana, gracias por la invitación. Gracias, Ivana, por la invitación. Bueno, me pareció muy interesante poder volver un poco a la historia, también desde lo que se vive en el pulso social de la gente y lo que ven vos desde el periodismo, justamente, porque hay diversas miradas. Día Internacional de la Mujer, tan cuestionado, tan debatido, para algunos es una celebración, tal vez porque no conocen cuestiones. Vamos a arrancar con vos, José Luis. Sí, yo creo que hablar del Día Internacional de la Mujer en términos de lo que yo vería como un análisis histórico sería un día de conmemoración. Todavía faltan muchas cosas, entiendo, en lo que es el contexto histórico de revalorización y primero revalorización en términos de lo que ha sido la mujer como lucha histórica y de valorización de la mujer en la actualidad, para que hablemos de celebración. Yo creo que la conmemoración pone en recuerdo, pone en sustancia a un sujeto, hablando como dijimos en la charla anterior, ¿no?, de los sujetos olvidados o invisibilizados como las africanidades en el Río de la Plata. La mujer ha sido como sujeto histórico quizás el sujeto universalmente más invisibilizado de la historia, porque más allá de algún tipo de liderazgo puntual que la gente en términos de opinión y sentido común conoce como una Cleopatra, una Juana de Arco, una Remedios de Escalada, más cercanos o más lejanos en el tiempo, son líderes, pero ignoran la formación, la participación y la importancia de la mujer en la vida diaria de la historia, como la jefa de familia, como la productora, como quien sufre los tiempos de guerra, como quien cura en los tiempos de paz, la que impulsa grandes cambios culturales siempre en contra de lo que es el paradigma imperante muchas veces de ese mundo que por lo menos hasta el siglo XVIII-XIX era eminentemente de los hombres, para hacer, para decidir en la política, en la economía, en la cultura, y que recién en este último siglo y medio vuelve a aparecer, y que muchas veces uno piensa que es una especie de justa retribución, esto de que bueno, la mujer siga progresando, y muchas veces está dado porque una forma un poco engañosa, porque la mujer ha ingresado en los últimos tiempos en ciertos sectores de espacios de decisión, pero no necesariamente en términos de humanismo, sino que más bien porque las necesidades de consumo y decisión de la producción a veces no alcanzan y tienen que estar ahí, pero sigue siendo sosegada había una puja también, por ¿no? techos de cristal, por prejuicios persistentes, ¿no? Bueno, también por el propio centro que tienen que encontrar muchos de sus movimientos, porque toda reivindicación de movimiento social, por ejemplo, como es el feminismo, tiene que encontrar su cauce y hay muchísimas miradas, algunas más ortodoxas y otras más heterodoxas, pero claramente todavía falta encontrar ese sentido de unidad y creo que hoy por hoy la mujer tiene que, me puedo abogar yo mismo el sentido de decir, bueno, tendría que hacer esto, pero entiendo que la mujer tiene que valorizar lo que ha logrado, pero evidentemente el movimiento y la conciencia histórica femenina tiene que ir por más. Sí, sí, claro. Pero tocaste un tema o una frase que me hizo mucho ruido dentro de la conversación, de la charla esta que estamos teniendo, cuando hablaste de decisiones, de la toma de decisiones. Flor, bueno, creo que ahí tal vez vos también te sentiste identificada, digo, en general desde la historia, creo que ahí es donde siempre estuvo el nudo, ¿no? Sí. En esto de, bueno, siempre estar relegada a esperar la decisión de otro y casi siempre un varón, ¿no? Sí, sin duda que ha habido avances, afortunadamente, en materia de género. No es la misma sociedad la que tenemos hoy que la que vivíamos hace 25 años. Obviamente que ha habido avances, pero por ejemplo, sí, porque cuando mencionaba José lo del techo de cristal, es algo que se ve mucho, por ejemplo, en el mundo de los medios de comunicación, por poner un ejemplo que es en el ámbito en el que me desempeño. Eso ocurre de esa manera. ¿Qué es el techo de cristal? Es poder
traspasar esas barreras simbólicas que dificultan, digamos, a la mujer ascender como en esos puestos más jerárquicos. Y el 21% solamente de las mujeres ocupan esos lugares de toma de decisión, por ejemplo, en las empresas periodísticas. Exacto. Bueno, ahí hablamos de sesgos, ¿no? Estos sesgos de género que en realidad han sido las limitantes, lo siguen siendo, por supuesto, que tienen que ver con estructuras, con patrones que vienen quedando desde, bueno, la cuestión histórica, ¿no? Cuando nos metemos en lo cultural, ahí también vemos en la representación de las mujeres, bueno, siempre un peldaño más abajo y tal vez algunas invisibilizaciones, o si hablamos de literatura, por ejemplo, libros que después nos enteramos que eran escritos por mujeres pero firmadas con un nombre de varón o con alguna inicial simplemente, y así lo vemos con las mujeres en la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos viendo cómo realmente han sido corridas o al menos, bueno, tapadas. Sí, y además en realidad creo que uno de los grandes núcleos de debate de la lucha de la mujer por la reivindicación y la valorización de lo que es como sujeto histórico es la propiedad de su cuerpo. La propiedad de su cuerpo en términos, y no lo digo simplemente en términos, por ejemplo, del debate reciente del aborto, como podría imaginarse cualquiera que escuchara esta parte del discurso. Me refiero a esta mujer en la cual siempre ha sido considerada como una especie de menor de edad a perpetuidad, que tendría que estar bajo las decisiones o garantizando o cerciorando esas decisiones por parte de un otro, que por lo general siempre fue el hombre. Entonces esa capacidad de decisión se vio limitada en su cuerpo y en el control de natalidad, en su carrera profesional, en su vida emocional, y que en ese punto tenía que además compartir y competir con ser el sujeto que ahora tendría que incorporarse al mundo del trabajo, pero ser diferenciada y discriminada en el mundo del trabajo, menos salario, peores condiciones de trabajo, ya visibles desde la primera revolución industrial en Inglaterra, y bueno, obviamente traspasado al mundo colonial americano y en esta actualidad. Actualmente inclusive la OMC y la ONU lo han divulgado en sucesivos informes en los últimos más o menos 30 o 40 años, la creciente desigualdad de la brecha salarial, ¿no? En países de los centrales del capitalismo, eso todavía está muy claro porque las estéticas son más visibles dentro de lo que es el empleo registrado. Entonces, creo que esa pugna es la que más tironea esto, bueno, cuál es realmente dentro de lo que es ser reivindicado la capacidad de ser, de decisión propia, y eso es la disponibilidad de cuerpo. Y digo cuerpo no como materialidad física, digo el cuerpo en el sentido de vida, en el sentido vital. ¿Qué quiere ser la mujer vitalmente que pueda ser libre de acción y decisión en un mundo que todavía le cuesta negociar, que está a la par de cualquiera de sus integrantes, más allá del género y la situación de decisión de género que funciona? Bueno, es interesante destacar también, y hablando un poco de política, porque yo creo que eso es también algo que, da marca o da cuenta de cómo funciona una comunidad, ¿no? En torno a esos espacios a donde la gente recurre, están hoy representados por mujeres. Muchos espacios en muchos lugares donde las representantes son las mujeres, es a ellas a donde hay que recurrir. Bueno, vos, Flor, que sos bastante más joven, digo, que ya creciste con este movimiento del feminismo, digo, tal vez como respuesta en esa lucha lo podés ver en la cotidianeidad, cuando golpeas puertas y te sentís escuchada, pero digo, en otras épocas, hoy vemos a las personas mayores, a las mujeres mayores, contar que no había manera de ocupar ese tipo de espacios, ¿no? Exacto, claro. Por ejemplo, hace muchísimos años una mujer en el periodismo deportivo era como un bicho raro. Claro. Y hoy la verdad que afortunadamente es bastante común, o no hay una mirada sorpresiva o llamativa sobre eso. Pero sí me parece bueno también mencionar lo que se conoce como micromachismos, que están muy presentes, digamos, como en la vida cotidiana, y que responden como a lo más simbólico, a lo más cultural, a lo más arraigado. Si bien es cierto lo que decís, hoy tocar puertas para las mujeres es más accesible que antes, insisto con que se ha avanzado mucho, pero y ni hablar en ámbitos que son como más masculinos, el periodismo, la política. La verdad es que quienes somos mujeres en esos ámbitos, quienes trabajamos ahí, sí se hace más complicado
a mí no me gusta mucho caer en la victimización, ¿viste? Pero sí describir que como que la tenemos más difícil que los hombres. A mí me ha tocado muchas ruedas de prensa. Es real. Y también hablando un poco de lo histórico, esta cuestión de los micromachismos y de lo que es el patriarcado, también deviene de mujeres. Entonces también seguimos encontrando esa figura de lo que significa el patriarcado en mujeres. Porque bueno, hemos heredado esa cuestión, ¿no? Entonces hay toda una revolución en torno a lo que debo deconstruir para, bueno, volver a organizar en mi cabeza y en la sociedad, bueno, para encontrar una mejor calidad de vida, porque en definitiva se trata de convivencia, de eso hablamos, ¿no? Sí, porque ahí básicamente la idea, porque se puede poner en discusión y debate, no como abogado del diablo, estoy diciendo, cualquiera tiene su derecho si quiere poner en discusión el tema de patriarcado sí, patriarcado no. Lo que no se puede, en todo caso, negar como existencia es que ha habido una estructura social que se ha reproducido por siglos, donde básicamente es muy difícil ahora encontrar un equilibrio donde saber cuál es la línea. El justo reclamo, y otra cosa es entender o masificar que todos los hombres han estado en ese lugar como en contra. También es muy difícil para varones que han nacido del siglo pasado a esta idea de, bueno, han atravesado o tienen que atravesar esa construcción y que les resulta todavía muy difícil, primero, entender, lógicamente creo que esas conciencias un poco cambian, pero sobre todo la cuestión de la aceptación sobre eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, no me quiero casar ahora, no quiero tener hijos, quiero tener mi trabajo independiente y ganar mi propio dinero, no necesariamente tener que ser el proveedor. Y eso frente al ego de la estructura social construida, de esa visión de hombre, es muy difícil porque ellos son los hombres que rompen con la estructura anterior, no queriendo en muchos casos esa visión, ¿no? Entonces creo que ese desafío es general, la conciencia de que no es la idea de la revancha, sino que es la idea de lo justo, la idea de lo humano, la idea de lo igualitario, la idea de que la capacidad es igual. Hay inherencias, hay diferencias físicas inherentes, sí. La diferencia es lo que hace justamente lo bueno de esta diversidad, claro que justamente hace este aporte enriquecedor de esta humanidad que crece. Entonces, en esa línea, el movimiento seguramente encontrará su cauce y tendrá más unidad de acción. Hoy creo que tiene unas ramificaciones que quizás tendrán que ver cómo confluyen, pero claramente van en la dirección de señalar. Nosotros somos conscientes de que no queremos estar en otro momento histórico en el cual no se nos consideraba. Estamos, vamos a seguir estando, vamos a ocupar esos espacios, vamos a decidir, vamos a actuar. No nos dejen afuera, vamos a estar a la par. Entender esa lógica histórica en estos puntos en los cuales estamos viviendo en estos tiempos es claramente revolucionario. Sí, y súper revolucionario, y de eso hablamos cuando hablamos de feminismo, pero también vamos a tocar el tema de las nuevas masculinidades, porque también es un cambio que ha ocurrido a partir de, bueno, todas estas luchas y bueno, un poco lo que hemos mencionado aquí junto a José Luis y a Flor. Nosotros vamos a hacer un corte, la última pausa, ya casi para despedirnos. Tengo algunas cositas para contarles, pero vamos a volver y vamos a cerrar con este tema tan interesante que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. Vamos a cerrar la tarde aquí hablando del Día Internacional de la Mujer. Habíamos comenzado esta charla en el espacio anterior junto a Flori Garza, es comunicadora social, periodista, y también está José Luis Torres, que es profe de historia, con él hablamos de eso. Y para cerrar me gustaría justamente comentar cuál fue el hecho histórico que dio lugar a esta fecha de la que estamos hablando, ¿no? Sí, el Día Internacional de la Mujer, yo quiero aclarar que cuando uno piensa dentro de lo que son lo que llamamos, ¿no?, los cronogramas históricos que tiene la sociedad mundial, cuando uno piensa que más allá de las celebraciones religiosas, que son lineales a casi las culturas que la celebran, el catolicismo, el judaísmo, el musulmanismo, la humanidad laica, por decirlo así, tiene al menos dos fechas en común frente a eso. 3. Año Nuevo, el Día del Trabajador y el Día de la Mujer. Esta idea de linealidad viene de la mano de, bueno, el hecho representativo obviamente es el de las mártires de Chicago, ¿no?, frente a este reclamo salarial que hacían unas mujeres de un taller textil en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, bueno, que fueron
encerrados por su empleador y bueno, terminaron víctimas de un incendio que él mismo provocó, pero en realidad digamos, es como el hecho simbólico de todo lo que ha sucedido, que se le pone esta fecha del 8 de marzo para entender que, bueno, este es el punto aglutinador de lo que yo recién definía como la conmemoración de la lucha femenina por su vitalidad, por su ser. En ese contexto creo que el mundo lo haya adoptado como Día Universal, refleja esta idea de que no importa qué parte del globo, con sus características culturales, con su pasado histórico particular, con sus propias luchas, porque las luchas de la mujer en Argentina son muy distintas que la lucha de la mujer en Asia, dentro de, no sé, en la India, de un sistema de casta, o en China, que todavía sigue siendo una sociedad muy tradicionalista, o en Japón, o incluso en Estados Unidos, que por ejemplo pasan los años y todavía no puede tener una presidenta mujer dentro de una de las sociedades más liberales del mundo. La línea es esa, la lucha y la reivindicación, ¿no? Y que, bueno, en ese punto la simbología de los mártires de Chicago fue lamentablemente eso, pero representa más, ¿no? El poner el cuerpo a riesgo de todos, y entre esas cosas estaba la valorización de ser. Bueno, por eso hay varias miradas, y vos, Flor, lo podrás ver en la calle, ¿no? Yo en un momento, al comienzo de esta nota, planteaba que algunos celebran, algunas mujeres celebran, y otras dicen, no me regales flores porque no hay nada que celebrar. Bueno, viste que hay como una... Sí. Como un compartimento en ese sentido, con personas que tienen más que ver con esto del feminismo, con la lucha y demás, entonces lo ven como algo muy claro desde ahí, y con otras personas que tal vez dicen, bueno, yo hoy celebro el lugar que puedo ocupar en la sociedad. Y ¿no? quedan muy incómodos en esas situaciones los varones, porque no saben qué hacer. Le digo feliz día, no le digo, claro. Y creo que también, digamos, el feminismo lo que ha traído, así como ha traído muchas cosas buenas, también esta cosa de que algunos llaman como policía del pensamiento, ¿viste? Como de qué decir, porque no quiero quedar en offside. Me parece que lo importante es el respeto, tratar de que todos tengamos igualdad de oportunidades más allá de la condición de género. Después, quien quiera decir feliz día o no, o sea, medio que da lo mismo si en el día a día, en la cotidianidad, hay un reconocimiento. Claro, si eso se traduce después en la práctica, ¿entendés? Bueno, hablamos hace un ratito también de esto de las nuevas masculinidades, porque cuando hablamos de feminismo y de esta gran revolución, que yo creo que es una de las más grandes de la historia, ¿no? En torno a lo que ha generado, surgen las nuevas masculinidades, que tienen que ver con esto, con estos varones que comprenden más, que acompañan más, que comparten tareas domésticas, por ejemplo, de crianza, no porque nunca lo haya hecho nadie, sino porque hoy realmente es prominente ver al varón en estas situaciones, ¿no? Sí, y es importante también destacar que estas cuestiones que trae el feminismo también ayudan a los propios varones. Exacto. Por ejemplo, en términos de liberarse en el sentido como emocional. Por ejemplo, antes, el siglo pasado, un varón, un jugador de fútbol llorando frente a cámara es como, o sea, como la imagen, ¿viste?, de la masculinidad debilitada, por así decirlo. Y hoy me parece que se ve totalmente lo contrario, o sea, se ve que es una persona, un hombre que puede expresar sus sentimientos sin miedo a que lo juzguen, y yo creo que eso deben sentir una especie de liberación, porque en definitiva es la emoción que está en todo ser humano, digamos, más allá de la condición de género. Bueno, me encanta el tema, vamos a cerrar simplemente así como para pensar, José Luis, ¿crees que esta cuestión del género tiene una tendencia a desaparecer? Es un poco lo que plantea la sociedad, dejar de vernos como hombres, mujeres y vernos como personas. Yo pienso que el género tiene mucho que decir en el sentido de que lo que hay que recuperar, porque justamente fuiste discriminada por una cuestión de género. El género yo pienso que tiene que ser reivindicado, pero en igualdad. La diferencia no significa desigualdad, es diferencia. Pero dentro de la diferencia, ponernos en un rango en el cual los que tenían determinados presupuestos de acción, que no lógicamente les pertenecían, ahora los tienen que negociar como espacios de acción de la vida pública y de la vida privada. Eso obviamente requiere tiempo, porque la historia como proceso incluirá la deconstrucción de ciertos géneros más relacionados con la masculinidad fuerte, la que no llora, la que no muestra sentimiento, la que es asertiva, ¿no? La que no se involucra en tareas del hogar o en tareas de crianza. Lo iré haciendo con el tiempo, pero recuperando esta idea de que
es porque la diferencia no nos hace más, menos. Somos seres humanos de partida, pero en la diferencia. Esa diferencia tiene que ser recuperada en el sentido de, bueno, si antes esa diferencia era símbolo de poder y no poder, ahora esa diferencia de género es dividirse el poder y poder todos. Claro, sobre todo eso, ¿no? Dividir el poder, pero unificar las emociones, esta ayuda mutua que es lo que necesitamos, ¿no? Para tener una mejor vida con poca violencia o sin violencia sería lo ideal, ¿no? Porque también estos tiempos que corren nos están demostrando eso. Nosotros celebramos en este día a cada mujer, a cada lucha, en cada hogar, en cada espacio, acá, allá, donde estén, cada una de las mujeres que nos han representado y que nos siguen representando. Y bueno, de eso se trata un poco esta charla, de poner aquí de manifiesto lo que cada uno y cada una piensa al respecto para que en casa, bueno, sigan también charlando. Muchísimas gracias, José Luis, gracias Flor también. Gracias a vos y también por poner estos temas siempre, no solamente en el Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a despedir también de esta manera. Llegamos al final de este programa. Vamos a continuar, por supuesto, con estas charlas en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, también para generar un poco esta empatía que necesitamos y poder ponernos de acuerdo en lo que pensamos, que sería lindo, ¿no? No querer pasar por encima de otros, sino también a través del respeto poder llegar a la gran conclusión que tiene que ver con esto, ser felices. Les deseo eso para este fin de semana, para todas las mujeres, para todas las familias, y nosotros nos encontramos el próximo sábado por esta señal a las 14:30 horas. Disfruten mucho el fin de semana. Hasta pronto.